de la anatomía coronaria. En cuanto a la circulación, ¿no?, coronaria, ¿no?, tenemos que estas arterias coronarias se subdividen pues en arterias epicárdicas, ¿no?, son las que van por encima del corazón, son las que se van a aterosclerosar, ¿no?, y a través de ellas nos van a producir los cuadros coronarios, ya sea de angina estable, o sea, una cardiopatía coronaria crónica, o de angina inestable, que está pues entre un síndrome coronario crónico y un síndrome coronario agudo. Y el cuadro agudo, que es el síndrome coronario agudo, que es el ST elevado y el ST no elevado, ¿no? Entonces, a este nivel se va a producir la obstrucción. ¿Y esta obstrucción qué va a producir? Va a producir isquemia, ¿no?, que comienza en el endocardio, ¿no?, que comienza en el endocardio. Ustedes ven que las arterias penetran al músculo, ¿no?, conformando las arterias intramurales, ¿no?, y las arterias del endocardio y las arterias del epicardio, ¿no? Durante la sístole vemos cómo se comprimen estas arterias y quiere decir que estas arterias epicárdicas o las arterias coronarias se van a irrigar en la fase diastólica, ¿no?, en la fase diastólica, cuando el ventrículo izquierdo se está llenando, ¿no?, cuando los ventrículos derecho y izquierdo se están llenando y las válvulas, la válvula aórtica está cerrada, ¿no? En ese momento la presión a ese nivel de las arterias coronarias aumenta y se irrigan, ¿no? O sea, conclusión, ¿en qué momento se irrigan las arterias coronarias? En la fase diastólica, ¿no?, durante la diástole ventricular, en que el músculo está relajado. Entonces, esta circulación coronaria que tiene pues las arterias epicárdicas e intramiocárdicas, ¿no?, que son vasos pues que ofrecen poca resistencia a las arterias epicárdicas porque están, ¿no?, están encima del músculo, son las que tienen poca resistencia, son las arterias de conductancia, ¿no? Y en las intramiocárdicas, o sea, en la intramural, ¿no?, en las arterias intramiocárdicas, es en donde se produce la mayor resistencia al flujo, ¿no?, porque están intramusculares, ¿no?, en la resistencia al flujo, y que son fundamentales en la regulación del flujo coronario. O sea, estas arterias intramurales, ¿no?, intramiocárdicas, son los que van a regular pues el flujo coronario, ¿no? Normalmente el flujo coronario pues se autorregula por mecanismos metabólicos locales, ¿no?, de acuerdo a la variación del consumo de oxígeno. O sea, hay más requerimiento, hay menos requerimiento. Entonces, estos mecanismos metabólicos regulan la cantidad del flujo coronario, ¿no?, vasodilatando, produciendo vasoconstricción a nivel de las arterias, o vasoespasmo, ¿no?, las que inducen pues a distintos grados de vasodilatación, ¿no?, de las arterias intramiocárdicas, con el consiguiente aumento del flujo. O sea, miren, todos estos mecanismos metabólicos locales, de acuerdo a las variaciones del consumo de oxígeno miocárdico, van a inducir distintos grados de vasodilatación de las arterias intramiocárdicas con el consiguiente aumento del flujo, ¿no? Entonces, el consumo de oxígeno del miocardio depende principalmente de 4 variables, ¿no? 4 variables. Primero, la frecuencia cardíaca, ¿no? Segundo, la tensión de la pared ventricular, la contractibilidad miocárdica y la masa miocárdica, ¿no? Todos estos en aumento van a producir mayor consumo de oxígeno, ¿no? Mayor frecuencia cardíaca, mayor requerimiento de oxígeno por la fibra muscular cardíaca, mayor tensión de la pared ventricular, mayor requerimiento de oxígeno por la fibra muscular cardíaca. Intensidad de la contractibilidad, mayor contractibilidad, mayor cantidad de oxígeno necesita. Mayor masa miocárdica, mayor cantidad de oxígeno va a necesitar. Entonces, este consumo pues de oxígeno va a depender principalmente pues de estas 4 variables, ¿no? Frecuencia cardíaca, tensión de la pared ventricular, contractibilidad miocárdica y masa miocárdica. Entonces, este es un breve resumen pues de la fisiología de las arterias coronarias, ¿no?, de la manera como van a regular su resistencia al flujo.
Aparte, pues, de estos mecanismos metabólicos de autorregulación local, ¿no? El tono vasomotor también está influido por un equilibrio entre dos factores, ¿no? Los estímulos autonómicos y la liberación endotelial de sustancias, ¿no? Entonces, dentro del factor de estímulos autonómicos, tenemos pues el simpático y el parasimpático, ¿no? El simpático, ¿no? Donde la adrenalina tiene un efecto vascular directo de vasodilatación de los vasos epicárdicos, ¿no? De los vasos epicárdicos, a predominio de los receptores beta. Y de vasoconstricción a nivel de los vasos intramiocárdicos, ¿no? A predominio de los receptores alfa. Entonces el simpático regula de esta manera, ¿no? el tono vasomotor, ¿no? El parasimpático, está dado por la acetilcolina, que tiene un efecto vasoconstrictor directo, ¿no? Un efecto vasoconstrictor directo. Entonces, uno tiene vasodilatación y vasoconstricción, y el parasimpático tiene solamente un efecto vasoconstrictor, ¿no? Entonces, son los dos estímulos autonómicos con que se va a regular, pues, el fluido de sangre a nivel músculo cardíaco. El otro estímulo, que es la liberación, pues, endotelial de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Dentro de las sustancias vasodilatadoras tenemos, pues, la prostaciclina y el óxido nítrico, o el factor relajador del endotelio, ¿no? Y dentro de las sustancias vasoconstrictoras tenemos, pues, la endotelina, estimulada, pues, por numerosos factores locales y sistémicos. Entonces, estos son mecanismos, pues, de autorregulación, influido, pues, por el estímulo autonómico y la liberación endotelial de sustancias. Entonces, este equilibrio entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores, en condiciones fisiológicas, pues, va a existir un equilibrio entre estos factores vasodilatadores y vasoconstrictores, regulados principalmente por el consumo de oxígeno, ¿no? Van a variar de acuerdo a la necesidad del consumo de oxígeno, ¿no? Y que actúan fundamentalmente, pues, en la resistencia de las arterias intramiocárdicas, ¿no? Que son los que van a regular ese flujo. Entonces, el aumento potencial, pues, del flujo coronario como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas, ¿no? Se denomina, pues, reserva coronaria, ¿no? Entonces, el aumento del flujo coronario, ¿no? Como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas se denomina, pues, la reserva coronaria. Y esto le permite al sistema coronario normal, ¿no? Esto le permite al sistema coronario normal satisfacer, pues, los aumentos de consumo de oxígeno en las más diversas circunstancias, ¿no? Durante el esfuerzo, durante el estrés, ¿no? Durante un ejercicio, ¿no? Todo lo que aumente la necesidad de oxígeno, la reserva coronaria es lo que nos va a satisfacer el aumento de este consumo de oxígeno miocárdico. Entonces, y esto, pues, está dado como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas, ¿no? Y a esto se le denomina reserva coronaria. Entonces, ¿y por qué se produce la cardiopatía coronaria cónica? Porque hay una obstrucción de la luz progresiva, ¿no? De la luz progresiva de las arterias, hasta llegar a una obstrucción de aproximadamente 70%. O sea, mientras que tengan 30%, 40%, 50%, probablemente el paciente va a estar asintomático, hasta que llega al 70%, donde comienzan ya los síntomas, ¿no? En este tipo de cardiopatía coronaria clónica son placas estables, ¿no? Ustedes ven acá en la fase preclínica, normalmente, pues, en la edad joven, desde que nace ya comienza la aterosclerosis, ¿no? Desde el nacimiento comienza la aterosclerosis conforme va pasando el tiempo. Entonces tenemos acá una arteria normal, ¿no? Acá ya
una arteria con una estría grasa, ¿no? En áreas dispuestas a la lesión y acelerada pues por factores de riesgo, ¿no? Que van a producir disfunción endotelial como la diabetes, la hipertensión arterial, ¿no? La dislipidemia, el tabaco, ¿no? Y también la predisposición genética va a dar lugar a que se puedan formar estas placas ateromatosas, ¿no? Fibrosa o fibrograsa, que va avanzando hacia una placa vulnerable con la posibilidad de romperse, ¿no? Estas placas que van elevando el endotelio y que la turbulencia que produce esa elevación del endotelio de esa lesión ateromatosa puede complicar una placa. Mientras que esta placa esté estable, no esté complicada, nos va a dar un síndrome coronario crónico. Cuando se complica ya viene el cuadro coronario agudo, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo que hemos nombrado, pues, van a producir, pues, el daño endotelial, ¿no? Con la disfunción, con aumento de la permeabilidad de las grasas malas, ¿no? Como el LDL. El LDL colesterol es el colesterol malo que le dicen que permite el ingreso de grasa a las arterias, ¿no? Ingresan al endotelio, ¿no? A la túnica íntima, y este LDL que ingresó al endotelio se oxidan, ¿no? Volviéndose tóxicos. Las LDL se vuelven tóxicas, ¿no? Y pierden contacto, pues, con las sustancias antioxidantes que están en el torrente sanguíneo, ¿no? Estas sustancias antioxidantes, cuando ya estas LDL, colesterol malo, ingresa pues a la túnica íntima, ya pierde ese contacto con los antioxidantes y comienza la disfunción endotelial, ¿no? La superficie endotelial ya se vuelve protrombótica, ¿no? Se vuelve proinflamatoria, ¿no? Con aumento pues de adhesión de leucocitos, adhesión de las plaquetas, ¿no? Produciendo pues un estímulo de una respuesta inflamatoria, ¿no? Mediada ya por monocitos y linfocitos T. Estos se adhieren a la superficie endotelial disfuncionante e ingresa a la pared vascular, ¿no? Ingresa a la pared vascular. Al ingresar los monocitos a la pared vascular, se va a activar o se van a activar y se transforman pues en macrófagos. ¿Y qué hacen los macrófagos? Los macrófagos fagocitan las LDL oxidadas, ¿no? Se llenan de grasa y se transforman pues estos macrófagos que se llenan de grasas oxidadas se transforman en células espumosas, ¿no? Estas células espumosas pues que van a sufrir la llamada apoptosis, liberando partículas de colesterol en la túnica íntima de las arterias, ¿no? Entonces, esto aumenta la respuesta inflamatoria y la disfunción endotelial. Entonces, en la túnica íntima, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces LDL oxidadas, células inflamatorias como linfocitos y macrófagos, ¿no? Células espumosas, detritus, cristales con colesterol, ¿no? Y todo esto, ¿no? Todo esto, el LDL, las células inflamatorias, los linfocitos, los macrófagos, las células espumosas, los detritos, son los que forman pues la famosa estría grasa, ¿no? La famosa estría grasa. Hasta ahí no hay elevación del endotelio, ¿no? Cuando ya comienza a elevarse el endotelio, ¿no? Ya va a comenzar el problema, ¿no? El problema por el traumatismo a nivel endotelial, por la turbulencia que produce, pues, esa elevación de esa estría grasa, ¿no? De esa estría grasa. Entonces, esta estría grasa que se forma en la túnica íntima estimula, pues, la migración de células musculares, ¿no? De células musculares lisas que estaban en la túnica media de las arterias y que pierden su capacidad de contraerse. O sea, estas células musculares lisas pierden la capacidad de contraerse. Se separan una de otra y migran hacia la túnica media, ¿no? De la túnica media a la túnica íntima. Y se transforma pues en células con capacidad de producir y depositar colágeno, ¿no?
que comienza a provocar pues una sobrelevación de la pared arterial, ¿no? Comienza a provocar ya una sobrelevación de la pared arterial y esto va a dar lugar a que en ese momento se forme la placa ateromatosa, ¿no? Entonces el colágeno que se empieza a depositar encima de esta estría, ¿no? De esta estría grasa, hace que se sobreleve hacia la luz vascular, ¿no? Como ustedes ven acá, se eleva hacia la luz vascular y se forma pues una placa ya ateromatosa elevada, vulnerable, ¿no? Una placa ateromatosa vulnerable que, como repito, la turbulencia que produce el flujo sanguíneo puede romper y puede complicarlo, ¿no? Ya en la fase clínica ya vemos cómo hay una trombosis mural, ¿no? Que se produce sobre todo cuando hay un cuadro coronario ya, un síndrome coronario agudo, ¿no? Una trombosis mural, embolización, ¿no? Un debilitamiento de la pared, se produce aneurisma y ruptura, ¿no? La ruptura de la placa, la erosión de la placa, ¿no? Produce una hemorragia en esta, trombosis mural, embolización y oclusión por un trombo, ¿no? Esta oclusión de trombo es lo que nos va a producir el síndrome coronario agudo, ¿no? Si es total la obstrucción por el trombo, va a producir un síndrome coronario agudo, ST elevado, y si es un trombo con suboclusión de la luz, ¿no? Con suboclusión de la luz, va a producir un síndrome coronario ST no elevado. Entonces, miren, toda la fisiopatología de la aterosclerosis coronaria, todos los cambios que hay, que como repito, se inician pues desde que nacemos, ¿no? Y los factores de riesgo complican y la aceleran más hasta producirnos pues este cuadro coronario en un inicio, cuadro coronario crónico que está representado por la angina estable, ¿no? Que más adelante vamos a ver, y los síndromes coronarios agudos que están pues dentro de estos que están pues la angina inestable y el infarto de miocardio, ST elevado y no elevado, ¿no? Entonces es importante saber, ¿no? El por qué y cómo se forman las placas para producir la aterosclerosis, ¿no? Es una placa estable, que es una placa estable y que es una placa inestable o complicada, ¿no? Cuando ya hay la presencia de trombo. Vamos a pasar a la parte de la anatomía y de la semiología, perdón, de la insuficiencia coronaria crónica. Como digo, ¿no? Su propio título lo dice, son síntomas de larga data, pero que pueden cambiar de un cuadro coronario crónico estable a un cuadro coronario agudo inestable, ¿no? Entonces, y como ya les he dicho, esto es producido pues por un flujo insuficiente de sangre hacia el músculo cardíaco debido al estrechamiento de la arteria coronaria que puede causar el cuadro de dolor característico, un dolor característico, aunque los pacientes pues cuando nosotros les decimos ¿y cómo es su dolor? El paciente nos dice, no doctor, no es dolor, es una opresión, que es la característica sintomatológica de un cuadro coronario, ¿no? Entonces, este flujo insuficiente del músculo cardíaco debido al estrechamiento de la arteria coronaria por un ateroma o espasmo, ¿no? Son las dos causas que nos pueden producir una insuficiencia coronaria, no puede causar dolor de pecho debido a la isquemia miocárdica. Entonces, la insuficiencia coronaria, conocida como la cardiopatía isquémica, viene a ser la consecuencia, pues, de la disminución en forma aguda o crónica, transitoria o permanente, ¿no? Del riego sanguíneo al corazón y que da lugar pues a manifestaciones clínicas y electrocardiográficas específicas, ¿no? O sea, miren cómo acá ya nos habla de los dos tipos de cardiopatía coronaria crónica y aguda, pues dependiendo de la estabilidad o inestabilidad de la placa ateromatosa. Entonces, se definen como síndromes coronarios crónicos, ¿no? La enfermedad arterial coronaria, que es un proceso patológico por acumulación
de placa aterosclerótica en las arterias coronarias epicárdicas, ¿no? Ya sea obstructiva o no obstructiva, ¿no? Sea obstructiva por ateroma o no obstructiva por espasmo, que conduce pues a cambios funcionales en la circulación coronaria. ¿Cómo es la enfermedad coronaria crónica? La enfermedad coronaria crónica es progresiva, ¿no? Estable, con periodos silenciosos o sintomáticas, ¿no? Esa es la característica de una cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Son pacientes que tienen periodos en que no tienen molestias y cuando de repente vuelven a presentar la característica del dolor o la opresión retroesternal producida por la obstrucción coronaria, ¿no? Y vuelven a ser asintomáticos e inclusive estando estables se pueden volver inestables de un momento a otro por accidente de la placa, ¿no? Pero puede volverse inestable, dice, configurando la naturaleza dinámica, ¿no? de la enfermedad expresada en escenarios, ¿no? O sea, hay varios escenarios, ¿no? Que, como les repito, que pueden ser silenciosos, puede ser con una angina, vuelven a ser silenciosos, vuelven a ser angina, la angina va progresando hasta hacerse inestable, ¿no? Como repito, la angina inestable está entre un proceso coronario, una cardiopatía coronaria crónica y una cardiopatía o un síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los escenarios clínicos más comunes de pacientes ambulatorios con síndrome coronario crónico? ¿No? Primero, la sospecha de enfermedad arterial coronaria, ¿no? Con síntomas de angina estable y o disnea. La angina estable pues, es un dolor opresivo de leve intensidad a moderada intensidad, con una duración no mayor de 10 minutos, ¿no? Que puede calmar generalmente con la actividad que el paciente, o sea, está relacionado al esfuerzo y que puede calmar deteniendo la causa que lo provocó, ¿no? Si estaba caminando rápido, para y le pasa, ¿no? Pero este dolor anginoso opresivo retroesternal no debe durar más de 10 minutos, si no ya pasamos a la angina inestable, ¿no? Entonces, e inclusive puede haber también sensación de falta de aire, ¿no? Sensación de falta de aire. Entonces, hay pacientes pues que no tienen opresión, ¿no? Retroesternal, pero que se cansan, ¿no? No se cansaban y se comienzan a cansar. Entonces, en esos pacientes puede ser un escenario clínico con la disnea, ¿no? En lugar de la angina, puede el paciente presentar disnea. El segundo escenario es un nuevo inicio de insuficiencia cardíaca, o sea, nunca había tenido insuficiencia cardíaca y comienza pues con un cuadro coronario, ¿no? O con una disfunción del ventrículo izquierdo y sospecha de enfermedad arterial coronaria, ¿no? Entonces, son los dos puntos de un segundo escenario, ¿no? El tercero es un síndrome coronario crónico estabilizado menor a un año, ¿no? Está estable un año luego de un síndrome coronario agudo. O sea, es un paciente que tuvo un síndrome coronario agudo, tuvo una angina estable, una angina inestable o un infarto de miocardio, le dan de alta, sigue con tratamiento médico y al año comienza a presentar nuevamente pues el cuadro coronario, ¿no? De angina. Los síntomas estabilizados mayor a un año del diagnóstico inicial o la revascularización, es otro escenario clínico, ¿no? El otro escenario, angina y sospecha de enfermedad coronaria vasoespástica o microvascular, ¿no? Hay pacientes pues que uno que tienen cuadro clínico coronario, les hace un estudio, sus arterias coronarias son normales, pero no vemos la parte microvascular. Entonces, ya hay forma ahora de ver esta parte con estudios no invasivos, ¿no? Asintomáticos, ¿no? Asintomáticos con enfermedad arterial coronaria con una prueba de tamizaje, ¿no? O sea, son pacientes asintomáticos que le hacen una prueba de esfuerzo y pueden presentar, pues, cambios en el electrocardiograma o sintomatología de angina de pecho.
Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya hemos nombrado algunos, ¿no? Hay muchos factores de riesgo que predisponen a la cardiopatía coronaria, ¿no? Que predisponen a acelerar la aterosclerosis, ¿no? Que cuando se complican nos van a dar otro tipo de cuadro clínico, ¿no? En algunos de estos incluyen pues la diabetes, es una enfermedad bastante dañina para las arterias, ¿no? Son pacientes pues que cuando ya tienen un cuadro clínico tienen obstrucciones múltiples arteriales con arterias pues de fino calibre, ¿no? Muy dañadas. La hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial, el colesterol malo, ¿no? El colesterol malo es el LDL elevado, ¿no? El colesterol bueno, que es el HDL, que impide que ingrese la grasa a la arteria, está bajo, ¿no? El estilo de vida, ¿no? Sedentario, hay pacientes pues que se dedican a comer y que no hacen ningún tipo de esfuerzo, también es un factor de riesgo, ¿no? El sobrepeso, tabaquismo, gente que fuma, ¿no? Puede también acelerar la aterosclerosis y dar lugar a un cuadro clínico coronario. Edad avanzada, ¿no? Pacientes ya de la tercera edad comienzan a presentar también, pueden comenzar a presentar molestias, aunque ahora pues se ve gente joven, actualmente se ve gente pues de 25 años, 30 años, pero que tienen factores de riesgo, ¿no? Inclusive familiares, ¿no? Hermanos, padres que han tenido enfermedad coronaria y que la parte genética es muy importante en esta patología, ¿no? Entonces, si el paciente tiene antecedentes familiares, lo más probable es que él también pueda tener enfermedad coronaria, ¿no? Aterosclerótica. El sexo masculino es el sexo más frecuente en que se produce estos cuadros coronarios, ¿no? Se dice que ya en la mujer es menos frecuente porque están protegidas desde el punto de vista hormonal. Después de los 45, 50 años ya se puede comenzar a ver el sexo femenino con cuadros pues coronarios. Es bastante menos que los hombres, pero ya comienzan a esa edad, pueden presentar cuadros coronarios de angina de pecho. Entonces las características de este dolor de angina estable, es un dolor tipo opresivo, es lo más frecuente, es una opresión, como le repito, uno le pregunta al paciente, ¿y cómo es su dolor? No es dolor, doctor, es una opresión, un peso, un apretón, y se agarran la región externa con la palma de la mano extendida, ¿no? Puede ser urente también, la localización retroesternal, irradiación, brazos, cuello y mandíbula. Ustedes ven acá ya la imagen, ¿no? Generalmente es en la región retroesternal. ¿Se irradia dónde? Se irradia hacia las extremidades, más hacia el brazo izquierdo, se irradia hacia el cuello, se irradia la región mandibular, ¿no? Son las zonas donde más se va a irradiar esta molestia, ¿no? La duración, como les decía, es entre 1 a 10 minutos, ¿no? 1 a 10 minutos. Cuando pasa de 10 minutos ya la intensidad inclusive puede variar y hacerse de mayor intensidad y hablaríamos de una angina inestable, ¿no? Los factores desencadenantes, ¿no? Siempre esta angina estable, que es, como le digo, que es la que representa la cardiopatía coronaria crónica, está relacionado al esfuerzo, a las emociones, al estrés, ¿no? Todo lo que le acelere su frecuencia cardíaca, ¿no? Puede producir pues un desbalance entre el aporte y el requerimiento de oxígeno por esa placa ateromatosa que está obstruyendo la luz del vaso, ¿no? ¿Qué factores lo alivian? ¿No? Todo esto tenemos que preguntarle al paciente, ¿no? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo evolucionó? ¿Cuánto le dura? ¿Con qué calma? ¿No? Entonces, el cese, en estos tipos de pacientes de cardiopatía coronaria crónica, ¿no? El cese de la actividad que lo provocó y el reposo alivian el dolor. Es una característica, pues, de la angina estable, el representante de la cardiopatía coronaria crónica. Entonces,
Estas son la diferencia, pues, la diferencia de la angina inestable, porque el dolor que también es opresivo, que también es retroesternal, que tiene las mismas irradiaciones, ¿no? La diferencia de la intensidad y de la duración, ¿no? La angina inestable, pues, puede durar hasta 20 minutos. No calma solamente con el no, generalmente necesitan de nitritos, de vasodilatadores coronarios, ¿no? Entonces, si un paciente que tiene más de 20 minutos de dolor, 20, 30 minutos, hay que tener cuidado porque es un paciente que puede estar yendo al infarto. Entonces, la insuficiencia coronaria, pues, se expresa o se manifiesta en diferentes formas, ¿no? En diferentes formas, algunas de las cuales pueden coincidir o no en un mismo sujeto. O sea, un paciente puede tener una angina estable y volverse inestable, ¿no? O un paciente, pues, con angina estable puede volverse inestable y a la vez hacer un cuadro de síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los más habituales, ¿no? La angina de pecho, ¿no? La angina de pecho, que como le digo es la que representa la cardiopatía coronaria crónica, la angina inestable, que como le digo está entre una cardiopatía coronaria crónica y un síndrome coronario agudo, ¿no? Porque una angina estable puede volverse inestable. 3, el síndrome coronario agudo, ahora llamado pues síndrome coronario agudo ST no elevado o síndrome coronario agudo ST elevado. ¿Qué es lo que, de dónde sale elevado y no elevado? ¿No? Del electrocardiograma, o sea, primero del cuadro clínico, segundo del electrocardiograma que nosotros tomamos, de las enzimas cardíacas, ¿no? De los exámenes pues auxiliares, ¿no? Vamos a tener los pacientes pues que llegan con un síndrome coronario agudo ST no elevado. Ustedes saben que los complejos del electrocardiograma están conformados pues por la onda P, ¿no? Que es la despolarización auricular, el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, donde termina la S, hasta donde comienza la onda P, perdón, la onda T, ese es el ST, el segmento ST, donde termina la onda S hasta donde comienza la onda T. Es el segmento ST, ¿no? Que viene a ser el comienzo de la repolarización ventricular, ¿no? Ese segmento ST es el comienzo de la repolarización ventricular, que es que se va a alterar un cuadro coronario agudo, ¿no? Entonces, cuando se eleva, o sea, saben que la línea isoeléctrica es la línea cero, y cuando está por encima de esa línea isoeléctrica cero, se habla del ST elevado. Cuando está por debajo de esa línea cero isoeléctrica, se habla del segmento ST no elevado. Entonces, cuando el ST es no elevado, es porque hay una obstrucción coronaria subtotal. No está, disminuyó en un buen porcentaje la luz del vaso, pero todavía hay ligeramente flujo hacia la porción distal a la lesión. En el ST elevado ya la oclusión es total, no hay flujo. Después de la lesión con trombo, ya no hay flujo distal. Entonces hay necrosis del músculo. Y la angina inestable, que como le digo está entre la cardiopatía coronaria crónica y la cardiopatía coronaria aguda, ¿no? Luego viene la insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? La insuficiencia cardíaca global, ¿no? Los trastornos de la conducción y del ritmo y la muerte súbita, ¿no? Ustedes ya saben por qué se pueden producir los trastornos de conducción y del ritmo, por cuando hay pues isquemia a nivel de los sistemas de conducción del cual hemos hablado al inicio, ¿no? Una insuficiencia cardíaca global cuando esta cardiopatía coronaria ya es de larga data, o una insuficiencia ventricular izquierda cuando ya hay un buen compromiso, ¿no? del músculo
del ventrículo izquierdo por isquemia crónica, ¿no? Y la muerte súbita. La muerte súbita que generalmente se debe pues a una obstrucción del tronco de la coronaria izquierda, ¿no? Son pacientes que de un momento a otro caen y si es que no se les reperfunde en una forma rápida, mediante un cateterismo cardíaco y una angioplastía coronaria, son pacientes que no van a salir, ¿no? He visto pacientes que haciéndoles prueba de esfuerzo han tenido oclusión de tronco, pero han tenido la suerte pues, de estar en el hospital e inmediatamente han sido llevadas a sala de hemodinámica y reperfundida la arteria. Son pacientes que, gracias a Dios, se han salvado. Entonces, mucho cuidado en pacientes pues, que tienen angina inestable, está contraindicada una prueba de esfuerzo, ¿ya? Un paciente con sospecha electrocardiográfica de lesión de tronco, no se le hace ni una prueba de esfuerzo, ninguna prueba de esfuerzo. Los pacientes tienen que ir de frente a la sala de hemodinámica para estudiarlo y ver la posibilidad de una reperfusión percutánea o una quirúrgica. Entonces vamos a hablar sobre los tipos de angina, sus características, ¿no? La angina estable, que como les repito es la que representa a la cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Es una molestia o dolor en el pecho, que ya saben qué tipo opresivo, tipo peso retroesternal, ¿no? Clásicamente ocurre relacionado a la actividad, ¿no? Clásicamente ocurre con una actividad o un estrés, ¿no? Son pacientes que estando en reposo no tienen molestias. Comienzan a caminar o se estresan o corren un poco y viene la molestia característica de la opresión retroesternal, como esta señora, ¿no? Caminando por el parque, comienza a dolerle el dolor tener dolor de pecho y miren, es la forma como el paciente lo refiere, ¿no? Abre sus manos y se agarra el pecho para decir, así es la molestia, ¿no? Me oprime el pecho. Este tipo de angina se alivia rápidamente con reposo o medicamentos. Es la característica de la angina estable, ¿no? Estando en reposo, está tranquila, camina 4 o 5 cuadras y viene la molestia, para y le pasa, ¿no? Generalmente le pasa a la angina estable, pero hay veces demora en pasar, ¿no? 4 o 5 minutos, entonces el paciente no tolera y tiene que tomar vasodilatadores coronarios. Si se presenta nuevamente tendrá las mismas características de las veces anteriores, ¿no? Entonces el paciente puede, por ejemplo, puede presentar angina a las 4 cuadras y se le puede repetir a la misma distancia, ¿no? Pero esto puede avanzar, ¿no? Puede avanzar, de repente ya no va a ser a las 4 cuadras, sino a las 3 cuadras, y así sucesivamente, hasta que llegan, pues, pueden llegar a la angina inestable. Entonces, la angina estable, el diagnóstico pues, de la angina estable es una angina de esfuerzo, ¿no? Se realiza relacionando el dolor coronario y el ejercicio, ¿no? Se dice que es de grado 1 cuando la actividad física no causa dolor, ¿no? Este aparece con los esfuerzos extenuantes, ¿no? El grado 2 una limitación leve de la actividad física. El grado 3 ya hay una limitación importante de la capacidad funcional. El grado 4 hay incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física. Esto es similar a la clase, ¿no? A la clase, a la clasificación de la severidad de la angina según la Sociedad Cardiovascular Canadiense, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, ¿no? En la clase 1 la actividad normal no le causa angina, la angina es secundaria a un ejercicio extenuante rápido o prolongado. Clase 2, ligera limitación a la actividad normal, ¿no? La angina se presenta al andar o subir escaleras rápidamente, ¿no? Subir cuestas o con el ejercicio después de las comidas, a temperaturas frías también, ¿no? Esto produce espasmo, con estrés emocional o solo durante las primeras horas después de despertar. La clase 3
Hay una marcada limitación de la actividad física normal, ¿no? La angina se presenta al caminar una o dos manzanas en llano o un tramo de escaleras a velocidad normal y en condiciones normales. La clase 4 ya hay incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar o con angina. O sea, cualquier actividad física mínima les va a producir pues malestar y angina de reposo. La angina inestable, que como les decía, está entre la estable y el síndrome coronario agudo, es la más peligrosa, ¿no? Es la más peligrosa. Puede ser de aparición inclusive intempestiva, ¿no? De aparición reciente, ¿no? Sin haber sentido ninguna molestia, puede debutar con este tipo de angina, ¿no? Donde el dolor, como les decía, es de la misma característica, opresivo, pero de mayor intensidad, de mayor duración, que como les repito, puede ser hasta los 20 minutos. Después de los 20 minutos ya hay que tener cuidado porque puede ser un paciente que esté yendo al infarto, ¿no? Esta angina no sigue un patrón, ¿no? Y puede ocurrir inclusive al mínimo esfuerzo o en reposo, ¿no? Es la llamada angina de reposo, angina al mínimo esfuerzo. Entonces, esta angina no desaparece espontáneamente con el reposo como lo hace la angina estable, ¿no? O las medicinas. Generalmente demora, una vez que ya se ponen su nitrito sublingual, no es que le pase ahí mismo, demora en pasarles, les pasa, pero demora un mayor tiempo que una angina estable, ¿no? Entonces, esto es una señal, ¿no? De si es que no desaparece después de haber tomado sus nitritos, ¿no? Es una señal que indica que podría el paciente estar yendo al infarto, ¿no? Si es que esta molestia, como les decía, es de 30 minutos o más de duración. Ahora, la angina inestable, tiene varios tipos de presentación, ¿no? La angina inestable tiene varias formas de presentación, ¿no? Se presenta como una angina de reciente comienzo, una angina acelerada o progresiva, ¿no? Una angina de reposo, una angina postinfarto, una angina variante de Prince-Metal, que es la angina por espasmo coronario, ¿no? Y una angina post-revascularización, ya sea quirúrgica o angina post-angioplastía, post-implante de stent. Entonces, miren las formas de presentación pues, de la angina inestable, ¿no? Tiene 6 formas de presentación, ¿no? Haciendo el diagnóstico de angina inestable. ¿Cuál es la característica de la angina de reciente comienzo? ¿No? Es un paciente con grado funcional casi 3, 4, ¿no? O sea, tiene angina al mínimo esfuerzo o en reposo, ¿no? De la clasificación de la Sociedad Canadiense, ¿no? Cardiovascular, ¿no? De aparición en el último mes. O sea, antes de ese mes no tenía mayores molestias, ¿no? O anteriormente pues tenía una angina estable que caminaba 4 o 5 cuadras y paraba y le calmaba, pero puede pasar de la angina estable a la angina inestable en el último mes, ¿no? En el último mes. Es una angina de reciente comienzo, ¿no? Con marcada limitación a la actividad física normal o incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar o angina de pecho, ¿no? La clasificación clase 3, clase 4. El paciente con angina de reciente comienzo refiere su primera crisis de Angor en un plazo de 30 días. O sea, antes pudo no haber tenido angina de pecho, ¿no? Hay pacientes que debutan así, pacientes que no tienen dolor antes de presentar pues una angina que es de reciente comienzo en un plazo no mayor de 30 días, ¿no? El otro tipo de angina inestable
es la angina acelerada o progresiva, ¿no? Esta angina acelerada o progresiva empeora, ¿no? O sea, esta es una angina que se presentaba de vez en cuando, ¿no? Una angina estable y que de repente en el último mes ya la frecuencia aumenta, ¿no? Se presenta más en mayor número, aumenta también la intensidad, la duración o el umbral de esfuerzo, ¿no? Es una angina también igual, grado 3 a 4, ¿no? Son las características de la clase funcional 3-4 en pacientes pues con angina inestable, en este caso de angina acelerada o progresiva. La angina de reposo. Ustedes ven, esta paciente está en su escritorio, tranquila, ¿no? Ocurre en forma espontánea, sin relación aparente con el aumento de la demanda miocárdica, ¿no? De oxígeno. O sea, son pacientes que están en reposo. Están caminando, sí aumenta la demanda de oxígeno, pero el reposo no debería aumentar. Entonces, su duración es variable y en ocasiones los episodios son muy prolongados y parecen un infarto, o sea, se hacen de mayor duración y de mayor intensidad, ¿no? Esta es la angina de reposo. La angina postinfarto es la que aparece pues después de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y durante el primer mes de evolución. Estos pacientes pueden haber tenido un infarto y pueden haber sido revascularizados en forma percutánea, ¿no? Se les trata el vaso culpable, pero a veces quedan con lesiones en otras arterias importantes. Entonces, y durante el primer mes de evolución, comienzan a sentir nuevamente el dolor, ¿no? El dolor a pequeños esfuerzos, ¿no? Catalogando como una angina inestable o como una angina postinfarto. Estos son pacientes pues que tienen que ir a la sala de hemodinámica para una coronariografía. La angina de Prince-Metal es la angina posespasmo, ¿no? Una angina variante o de Prince-Metal, se llama, es una angina de reposo, ¿no? Que cursa con elevación del segmento ST durante la crisis, ¿no? Y que responden a la nitroglicerina, ¿no? Y acá el espasmo coronario pues tiene un papel fundamental en su patogenia. O sea, esta es una angina variante de Prince-Metal que se produce por espasmo arterial sobre todo, ¿no? Hay una disminución de la luz no por ateroma, sino por espasmo, ¿no? El espasmo ocurre principalmente en las arterias coronarias epicárdicas largas, ¿no? Puede suceder también en la microvasculatura. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? Mediante pruebas de provocación con ergonovina y acético. Esto ya no se está haciendo ya no se hace. En estos pacientes ahora se les hace pues la tomografía espiral multicorte coronario, ¿no? Es una tomografía coronaria donde inclusive evaluamos el score de calcio, ¿no? Y las lesiones que pueden presentar este paciente, ¿no? Vean acá ustedes, acá es una arteria donde la tiene poca aterosclerosis más es un espasmo. Y ustedes ven acá los cambios electrocardiográficos que se producen durante la crisis, ¿no? Hay una disminución, o sea, hay un infradesnivel del segmento ST en 1, un infradesnivel del segmento ST en ABL, ¿no? Que nos digan que probablemente haya una isquemia endocárdica lateral, pero ustedes vean acá en D2, D3 y ABF, que es la cara inferior, que está elevado, ¿no? Es un segmento ST elevado, ¿no? Que ya nos podría hablar de probablemente una obstrucción de la arteria craneal. Cuando el ST está elevado ya nos habla de una obstrucción casi total de la arteria coronaria, ¿no? Ahora estos son pacientes, pueden tener una obstrucción total
transitoria, un pequeño coagulito que se lisa o se autolisa y vuelve a reperfundir y los cambios revierten, pero estos pacientes al mínimo esfuerzo van a tener dolor porque son pacientes que tienen lesiones, espasmos prolongados, ¿no? Que pueden producir pues un cuadro electrocardiográfico de un infarto de miocardio agudo, inclusive con elevación de enzimas, ¿no? Es más frecuente en mujeres. En mujeres, después de una discusión, un estrés, pacientes vienen con dolor característico opresivo retroesternal, se les hace sus pruebas, hay elevación pues de enzimas, va a la sala de cateterismo y encontramos coronarias normales, ¿no? Y encontramos coronarias normales. Entonces, ¿qué pasó? Tiene cuadro clínico, tiene electrocardiograma con ST elevado, tiene la característica que fue después de una discusión, ¿no? ¿No? Entonces van a sala y no se les encuentra, pero se les hace la ventriculografía y hay, ¿no? Si es, por ejemplo, si ha sido una obstrucción de la arteria descendente anterior, va a haber una hipocinesia, ¿no? Anteromedial, anteroapical y apical del ventrículo izquierdo. Lo que quiere decir que esa arteria descendente anterior dejó de irrigar bien el corazón en determinado momento, probablemente por un espasmo, ¿no? Ya que no había signo de aterosclerosis durante la coronariografía, ¿no? Son cambios que a veces esa hipocinesia en la zona afectada por la estrechez de la arteria, por espasmo, puede revertir rápido, ¿no? Entonces las características en este paciente son el dolor es similar a la angina típica, ¿no? Angina típica, en realidad todos estos cuadros tienen la angina típica, ¿no? Excepto por su falta de relación con el esfuerzo, ¿no? Tiene tendencia a presentarse durante el reposo nocturno. Ustedes saben que en la noche hace más frío y el frío les puede producir espasmo, ¿no? Existe una gran variabilidad en la frecuencia y en la intensidad de la crisis, ¿no? Hay una gran variabilidad en cuanto a la frecuencia y a la intensidad de la crisis. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Cualquier factor que requiera que el miocardio necesite más oxígeno o que reduzca la cantidad de oxígeno que recibe puede ocasionar un ataque de angina en alguien con una cardiopatía, lo que incluye, ¿no? Un clima frío, el ejercicio, el estrés emocional, comidas abundantes, son causa como factores encadenantes de esta angina, ¿no? De premetal espástica. ¿Cómo revascularizamos a estos pacientes que tienen vienen por una cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Pero que tienen lesiones severas, ¿no? Que tienen lesiones severas. Ahora hay estudios en los cuales se ha hecho una comparación en cuanto al tratamiento percutáneo y al tratamiento médico óptimo, ¿no? Al tratamiento médico óptimo. Y se ha visto que no hay mayor diferencia. Pero estas placas, pues, que están estables, pero construyen la luz severa en forma importante, pueden inestabilizarse y dar un cuadro coronario agudo. Ustedes ven acá, se revasculariza entonces con una angioplastía, ¿no? Ese es un tratamiento percutáneo. Uno entra por una arteria, ya sea del brazo, una arteria de la región inhala femoral, y con un catéter llegamos hasta la válvula aórtica, ¿no? Donde en el seno no coronariano no se encuentra nada, en el seno coronariano izquierdo, la arteria coronaria izquierda, y en el seno coronariano derecho,
la arteria coronaria derecha. Entonces, cuando se hace angioplastia, ¿qué hacemos? Pasamos una guía, la guía más finita, a través de esa guía va un balón, no va el stent, va un balón primero, uno insufla el balón y reperfunde, ¿no? Reperfunde la arteria. Luego que ha reperfundido, se coloca un stent, ¿no? Un stent que va, está por encima de un balón, el cual es insuflado e impacta esta prótesis en la luz de la arteria, recuperando su luz, ¿no? Recuperando su luz. Esto pues tienen complicaciones como, por ejemplo, una trombosis de stent, ¿no? Una obstrucción que se produce pues por un trombo también, ¿no? Puede haber disección. Entonces son cosas que uno tiene que ver, ¿no? De que este tipo de tratamientos queden bien expandidos, que no haya disección, porque pueden regresar a la sala a los pocos días, ¿no? Un paciente que ha sido revascularizado. El otro tipo de revascularización es el quirúrgico, ¿no? Ustedes ven, esto en azul es una vena safena, que lo sacan de las extremidades y lo implantan en la aorta y luego en la porción distal a la lesión de la arteria culpable, ¿no? Y esta es la arteria subclavia, de donde sale la mamaria izquierda, ¿no? Para poner un puente, sobre todo un puente mamario hacia la arteria descendente anterior, que es la más importante, ¿no? Esta es la arteria que más dura, la arteria mamaria. En cuanto a la revascularización, es la arteria que más permeable se mantiene durante un tiempo, ¿no? Y es o sea, mi opinión personal es la que le hace la competencia a los stent ahora que vienen con DRO y que evitan la hiperplasia y por tanto la restenosis, ¿no? Esta es según Bramwell, ¿no? La clasificación en cuanto a la angina inestable, ¿no? La clase 1 es una angina no de reposo, ¿no? De reciente comienzo, severa o acelerada. La clase 2 es una angina de reposo con episodios pues, de mayor de 48 horas y menor de un mes. Y la angina clase 3 es una angina de reposo y un episodio de hace menos de 2 días, menos de 48 horas, ¿no? En la clase 1 hay ausencia de tratamiento adecuado. En la clase 2, bajo tratamiento convencional de la angina crónica estable. Y en la clase 3, con una terapéutica máxima, incluyendo nitroglicerina intravenosa, ¿no? Cuando está en la clase 3, que es una angina de reposo, con un episodio de menos de 48 horas de duración. Acá nuevamente presentándonos la lesión de un vaso bloqueado durante un espasmo de la arteria, ¿no? Estos pues responden a los nitritos, ¿no? A veces es difícil romper el espasmo, y acá la sangre, pues acá está esta imagen, la sangre está aguantada ahí por el espasmo y en la parte distal no hay sangre, o sea, no hay irrigación coronaria, que es lo que produce el dolor, ¿no? La isquemia que se presenta en ese momento, una isquemia aguda. Otras causas de angina, puede ser los ritmos cardíacos anormales, ¿no? O sea, cuando el corazón tiene pues arritmias frecuentes con aceleración de la frecuencia cardíaca, ¿no? Pueden dar lugar también a un cuadro clínico de angina, ¿no? La anemia. Hay pacientes pues que vienen con hemoglobina de 4, 5, 6, que vienen todos pálidos, cansados, con dolor de pecho, ¿no? El espasmo de la arteria coronaria, que ya la hemos visto, ¿no? Que es la angina llamada de Prinzmetal, el frío, es el que les produce el espasmo arterial y el cuadro clínico anginoso, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ¿no? La valvulopatía cardíaca, en caso, por ejemplo, de estenosis e insuficiencia valvular aórtica, pueden producir también cuadros de angina de pecho. El hipotiroidismo, ¿no? Tiroides hiperactiva. Son cuadros, pues,
que pueden presentar angina de pecho, ¿no? Ya hemos visto esta imagen, ¿no? Cómo la señora se agarra el pecho, venía caminando por el parque y se agarra el pecho por la opresión retroesternal. La exploración física después de la crisis es normal. Durante el acceso de angina el paciente puede estar pálido, diaforético, ¿no? El pulso y la presión arterial aumentada, doble impulso apical, la auscultación normal o la presencia de un cuarto ruido, ¿no? Cuando hay la presencia de hipotensión e insuficiencia cardíaca durante la crisis es un signo de gravedad. O sea, debe ser una arteria importante o una obstrucción importante que está impidiendo una buena función ventricular por la isquemia producida por la obstrucción. A la ocultación que vamos a encontrar un tercer o cuarto ruido cardíaco. Estos son por aumento de las presiones en las cavidades, tercer ruido, cavidad en las cavidades ventriculares, cuarto ruido en las cavidades auriculares, ¿no? Puede haber ambos también, ¿no? Los estertores, ¿no? Los crepitantes en las bases de los pulmones también se pueden ocultar por insuficiencia del ventrículo izquierdo, el soplo sistólico en el vértice en caso de insuficiencia valvular mitral. Ustedes saben que las válvulas aurículo-ventriculares mitral y tricuspidia tienen un aparato subvalvular, ¿no? Que está conformado por las cuerdas tendíneas y los músculos papilares. Entonces, cuando se produce un cuadro coronario, ese músculo papilar puede ser isquémico y hace una disfunción de las cuerdas tendíneas, ¿no? Y producen pues regurgitación valvular mitral, ¿no? Si es un infarto el que lo ha producido, son pacientes pues muy delicados que no se recuperan así nomás porque es un cuadro coronario agudo, complicado, con una insuficiencia valvular mitral aguda, en la cual la aurícula izquierda pues no está acostumbrada a ese sobrecarga de volumen y claudica, ¿no? Y hay hipertensión venosa pulmonar, hay hipertensión venocapilar pulmonar, ¿no? Con congestión ¿no? De los pulmones. Puede haber el proceso inflamatorio, puede producir pues un frote pericárdico, ¿no? Por inflamación en la zona pues afectada por el infarto en miocardio si es que se produjo. Estos son este es un electrocardiograma normal. Ustedes ven que no hay ninguna alteración en el segmento ST, todos son ST isoeléctricos, ¿no? Son ST isoeléctricos, ¿no? Todos son isoeléctricos. Y ustedes ven acá los cambios que se producen, ¿no? Normal. Entonces, el segmento ST viene a ser este de acá, ¿no? Este de acá. Por ejemplo, acá tiene una onda S y a donde termina la onda S, ahí comienza el segmento ST. Entonces acá, miren, el ST es isoeléctrico, está a la misma altura, al mismo nivel, el 0. Este es el 0 y todo lo que está debajo de esa línea es ST no elevado y todo lo que está por encima de esa línea 0 es ST elevado. Miren ustedes cómo es la morfología de un paciente con una isquemia subendocárdica, ¿no? Con este ST que está isoeléctrico, se hace negativo, ¿no? Este es una isquemia subendocárdica, ¿no? Aguda con onda T negativa, ¿no? Y este trazado es un ST, esta es la característica de un electrocardiograma con ST elevado. Este es un ST elevado, lo que quiere decir que hay una obstrucción total de la arteria, ¿no? Una obstrucción total de la arteria y que son pacientes pues que tienen que reperfundirse lo más pronto posible, yendo a sala de hemodinámica o por trombolisis, ¿no? Por trombolisis. El cateterismo cardíaco, que es el que nos va a estudiar en forma directa
cómo están las arterias coronarias, cómo está la función ventricular, ¿no? Que se hace por medio de catéteres, ya sea por vía femoral o por vía braquial, ¿no? O ahora por vía ya radial, para pasar los catéteres y hacer el estudio respectivo, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen de un paciente que vino con un cuadro coronario, un ST no elevado, ¿no? Que tenía lesión en la arteria descendente anterior, es una lesión severa, acá está la arteria descendente anterior, con una lesión severa, ¿no? La coronaria derecha es normal, entonces la coronaria A y B, la arteria coronaria izquierda, el oblicuo anterior izquierda es la proyección, que permite detectar lesiones significativas en el segmento medio de la arteria descendente anterior, ¿no? La coronaria derecha la arteria, la descendente anterior, que es de la coronaria izquierda, y la arteria coronaria derecha, no se observan estenosis, ¿no? Acá, este la circunfleja, la descendente anterior, que sí tiene lesión severa, que se ve acá, ¿no? Esta es una caudal derecha, esta es una craneal izquierda, ¿no? Una oblicuo anterior izquierda, que se aprecia mejor la lesión, que es una lesión muy severa, ¿no? Y acá en este se puede poner un stent, una prótesis, y la coronaria derecha, que es normal, ¿no? Lo mismo, la angioplastía con la cual ahora se trata por vía percutánea la, el defecto, ¿no? Y el electrocardiograma, la mayoría pues, presenta alteraciones de la repolarización, tanto en ausencia como en presencia del dolor. Ya hemos visto la coronariografía que se hace para ver el estado de las arterias, si hay pues lesiones importantes o no, ¿no? Esta es una placa estable, ¿no? Una placa estable no rota. Ustedes ven acá el endotelio, ¿no? Con toda la placa que está empujando ese endotelio hacia la luz del vaso y el flujo sanguíneo que choca contra esta arteria, ¿no? Con esta arteria con un ateroma ahí elevado, una placa elevada, ¿no? Puede producir este tipo de accidente. Romper el endotelio, sangrar y formar un trombo que ocluye totalmente la luz, produciendo pues un síndrome coronario agudo ST elevado, ¿no? Hemos visto. El pronóstico depende fundamentalmente del estado del árbol coronario, ¿no? La incidencia entre 15 y 20% de realizar infarto y muerte. Responden bien a los nitritos. Y este es el electrocardiograma, son las partes del electrocardiograma, onda P, ¿no? El PR, el complejo QRS, y acá está la onda S, donde termina, se inicia el segmento ST, ¿no? Que debe ser isoeléctrico, o sea, está en la línea cero, y la onda T, que también es parte de la repolarización ventricular. Entonces, ST es el inicio de la repolarización, y acá la onda T es el final de la repolarización, ¿no? Ventricular. Y tenemos el intervalo QT, que va desde el inicio de la onda Q hasta el inicio, perdón, hasta el final de la onda T, ¿no? Ese es el intervalo QT, que se altera sobre todo cuando hay tratamientos con antiarrítmicos. Entonces, acá es donde se producen los cambios eléctricos, ¿no? Acá donde se producen los cambios eléctricos para hacer cambios pues, en el electrocardiograma. Este es para que ustedes vean cómo es una isquemia, ¿no? Una isquemia, el segmento ST está en cero, acá hay una lesión ya. Cuando hay una lesión es porque el segmento ST está elevado, lo que quiere decir que probablemente esté siendo un cuadro coronario agudo ST elevado. Y acá está, miren ustedes, esta onda Q chiquita es lo normal y esta Q grande, empastada y ancha, mayor de un tercio de la onda R, nos está hablando de que es una necrosis antigua, ¿no? Que ya está instalada.
Un electrocardiograma normal, miren ustedes, es un electrocardiograma normal. No hay variaciones en el segmento ST, ¿no? No hay variaciones en el segmento ST, por lo tanto es un electrocardiograma normal. Perdón. Acá este es otro electrocardiograma que está dentro de los límites normales, ¿no? Está dentro de los límites normales. Y acá ya pacientes con lesión subendocárdica cuando el segmento ST está hacia abajo, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, y a partir de B3 ya hay desnivel del segmento ST, lo que nos habla de que hay una lesión subendocárdica. En la subepicárdica, ese segmento ST, en lugar de ir abajo como este electrocardiograma, va hacia arriba, ¿no? Es una lesión subepicárdica, es un infarto agudo anteroseptal. Acá otra imagen donde se ve pues la lesión subendocárdica que se inicia pues en el endocardio, produciendo isquemia en el área respectiva a la arteria enferma, ¿no? Esto es un electrocardiograma igual, normal, ¿no? Por si la alteración de un electro en caso de cardiopatía coronaria. Ya este es un electro anormal. Es un electro normal. Miren ustedes, hay un ST ligeramente elevado en 2, 3 y ABF, que conforman la cara inferior del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, es un electrocardiograma anormal, ¿no? Con un cuadro coronario agudo. Estos son parámetros para valorizar una prueba de esfuerzo, ¿no? La capacidad funcional del paciente también se suele medir en MED. Un MED representa la cantidad de oxígeno que consume un sujeto promedio en reposo, ¿no? En una ergometría con el protocolo de Bruce, ¿no? Donde uno haya la frecuencia cardíaca a alcanzar, es una constante que es 220 menos la edad, ese es el 100%, ¿no? Pero nosotros con el 80% de la frecuencia cardíaca que alcancemos, se dice que la prueba de esfuerzo está bien hecha. Y también nos mide la capacidad funcional en estas pruebas. Entonces, para valorar la capacidad funcional debemos medir pues, el consumo máximo de oxígeno, ¿no? El gasto energético realizado en mes, equivalente al metabólico. En una persona sana consume 200 a 300 mililitros por minuto. Un MET es igual a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Hablamos del grado funcional, de la clase funcional del paciente. Cuando alcanza los 7 a 16 MET, es clase funcional 1, ¿no? Grado funcional 1, normal, ¿no? Grado 2, ya hay una discreta limitación. Grado 3, una limitación ya moderada, y grado 4, de 1 a 2 meses, una limitación severa, ¿no? Que nos habla de una probable enfermedad coronaria. El índice de Duque es un parámetro que se puede ver en el informe, la prueba de esfuerzo, ¿no? Que es el índice de Duque, pues permite estimar el pronóstico de los pacientes. Un score de más 5 o superior implica muy buen pronóstico, o sea, no hay enfermedad coronaria. Es una supervivencia a 5 años del 97% de los pacientes. Sin embargo, los pacientes con índice menos 11 o peor tienen mal pronóstico, con una supervivencia a 5 años del 72%. Los hallazgos de alto riesgo de las pruebas isquémicas, ¿no? El score de Duque, en la cintilografía una isquemia mayor o igual de 10%, el ecoestrés con más de 3 segmentos comprometidos, la resonancia cardíaca con 2 segmentos con cambio de perfusión o más de 3 segmentos con cambio contráctil, ¿no? La angiotomografía computarizada con lesiones proximales triarteriales o lesión de tronco o de la arteria descendente anterior proximal, ¿no? Este es el FFR, ¿no? Que nos mide, es la reserva de flujo fraccionado, ¿no? Que nos habla de si una arteria
está perfundiendo bien o no. Cuando tiene 0.8 o más, está normal. Cuando tiene menos de 0.80, hablan que este FFR es positivo para isquemia. Igual, en el IFR, si tiene 0.89, puede también hablar hasta 90 nomás, menos de 90 ya habla de que hay una probable isquemia, ¿no? Esto ya es, acá son el valor predictivo, ¿no? El puntaje, el riesgo moderado, riesgo alto, ¿no? Cuando tienen mayor o igual de más 5, riesgo bajo; cuando tienen menos 10 a más 4, riesgo moderado; y cuando tienen menos 11, es un riesgo alto. Los hallazgos de alto riesgo de las pruebas isquémicas, ¿no? El score de Duque predice el 3% de eventos por año en el test ergométrico. Ocurre con un puntaje menor de menos 10, ¿no? Isquemia mayor del 10% en la cintilografía, el ecoestrés con 3 o más segmentos comprometidos, ¿no? La resonancia cardíaca con 2 o más segmentos con cambios de perfusión, con 3 o más segmentos en cambio contráctil, ¿no? De la inyección de dobutamina. La angiotomografía con lesiones proximales triarteriales o lesión de tronco o lesión de descendente anterior proximal son hallazgos de alto riesgo, ¿no? De pruebas isquémicas. La reserva de flujo fraccionada o el ratio instantáneo libre de olas, ¿no? Wave free, son índices utilizados para determinar la severidad de una estenosis coronaria con precisión diagnóstica, ¿no? Similar son el IFR y el FFR. Con este IFR, acá dice, no, nos podemos ahorrar la adenosina, que se usa con FFR, siendo los dos de alta confiabilidad. La resonancia cardíaca con 2 o más segmentos, con cambios de perfusión, con 3 o más segmentos, con cambio contráctil después de la inyección de dobutamina, ¿no? La angiografía, el angioten con lesiones proximales triarteriales o lesión de tronco o lesión descendente anterior proximal, ¿no? Son personas de alto riesgo. La reserva de flujo fraccionado, el FFR o el IFR, son índices utilizados para determinar la severidad de una estenosis coronaria con precisión diagnóstica similar a ambas. Tanto el IFR como el FFR nos podemos ahorrar, como dice acá, ¿no? La adenosina. Si usamos FFR tenemos que usar adenosina. El IFR no es necesario. Y hemos hablado de la reserva coronaria también. La tomografía computarizada multidetectores, ¿no? Es técnica de creciente implantación, aporta dos datos diferentes, ¿no? Por un lado, el estudio de calcio coronario, ahora es muy importante el índice de calcio, según la puntuación de Agatston, nos indica el grado de calcificación de las coronarias y se ha correlacionado con la presencia de lesiones significativas y eventos cardíacos. O sea, si nosotros en esta prueba encontramos un índice de calcio elevado, la probabilidad de que tenga lesiones significativas es alta, ¿no? El índice de calcio se ha utilizado como elemento de estratificación, pero, como veremos luego, su utilidad en el diagnóstico de angina de pecho está en discusión y no hay correlación exacta entre el grado de calcificación y la gravedad de la estenosis. Pero sí la hay, actualmente sí se ve que hay mayor calcio, mayor posibilidad de estenosis, ¿no? El segundo aporte de este examen es la facilidad para visualizar la anatomía de las arterias coronarias como si fuera una auténtica coronariografía no invasiva, ¿no? Este tipo de examen se debe reservar para pacientes con bajo riesgo, pretest de lesiones coronarias y en los que el hallazgo de un árbol coronario normal finaliza completamente el proceso diagnóstico de la angina. La estratificación del paciente con angina estable, ¿no? Acá este es el COREX 13, que no demostró superioridad en cuanto al tratamiento, ¿no?
no demostró superioridad en la evolución entre el tratamiento conservador, que es el tratamiento médico, ¿no? y el invasivo, que viene a ser la angioplastía. El primer paso, actualmente, el conservador, ¿no? Es de obtener un tratamiento médico óptimo. O sea, como digo, se ha hecho una comparación entre pacientes que tienen lesiones similares, a algunos se les ha hecho procedimiento de angioplastía, a otros tratamiento médico óptimo, y no ha habido pues mayor diferencia entre ellos, ¿no? Entonces, si a veces encontramos pues lesiones de placas estables, pero esas placas pues se pueden inestabilizar en cualquier momento, ¿no? Por esta razón, el problema de la estratificación del riesgo en los pacientes con angina estable y función ventricular normal ha perdido cierto interés y se consigue que el paciente esté asintomático y con un tratamiento médico óptimo. No sé, ahora están diciendo eso, pero como le digo, estos pacientes pues, pueden inestabilizar la placa y ir a un cateterismo cardíaco de emergencia. ¿Cuáles son las metas de tratamiento en la cardiopatía coronaria estable? Aliviar los síntomas, prevenir las complicaciones isquémicas. ¿Cuál es la forma de lograr las metas? Terapia médica óptima y revascularización si es necesario. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la cardiopatía coronaria crónica? ¿No hay preguntas? No hay preguntas, ¿no? Entonces el día de mañana, a las 7 de la mañana, vamos a hacer la segunda parte, que es el síndrome coronario agudo, ¿no? Cardiopatía coronaria aguda. ¿Ya? 7 de la mañana, para que después los que tengan práctica vayan a su práctica. Pero trataré de hacerlo un poco más corto, ¿ya? Muy bien. ¿No hay preguntas entonces? ¿No? Muy bien. Entonces nos estamos escuchando mañana, 7 de la mañana, ¿ya? Para hacer la parte de cardiopatía coronaria aguda, síndrome coronario.